El tema de la homofobia, los crímenes de odio y la discriminación que existe hacia la comunidad homosexual ha sido una temática que yo he abordado a través de los años en distintos lenguajes artísticos, principalmente la pintura. Esto derivado de una serie de investigaciones que incluso he llevado hasta mis estudios de posgrado, donde trabajé esta relación del arte como el activismo social que se puede llevar a cabo hacia una situación o un contexto social específico. Sin embargo, en todo este conjunto de obras que había venido realizando, esta temática siempre fue vista desde fuera como siendo un espectador de dicha situación. Para el caso particular de la serie Vulnerabilidad o la obra que llevó este título y que dio pie a toda una serie de obras relacionadas con ello, fue el centrarme y darme cuenta o aceptar incluso que yo, al ser un hombre homosexual, también me encuentro dentro de esta situación de riesgo, que yo también me encuentro en un contexto social que podría ser nocivo para mí o podría llegar a vivir experiencias hacia mi persona que fuesen dañinas, tanto en lo físico, que podrían llevarme a ser incluso una de las lamentables víctimas de esta situación de violencia por homofobia que culminan en un crimen de odio. Por lo que, a manera de introspección, decidí ponerme de frente al lienzo, de frente a la obra y ser yo quien está vulnerable ante la situación, que se sale de mi control, que no está en mis manos el evitar ser una víctima más o ser un número más en las estadísticas y cifras de las personas o los hombres que viven violencia por homofobia e incluso los crímenes de odio. Asumiendo esta vulnerabilidad, que justo se convirtió en el título de la obra y posteriormente de la serie completa, al asumirme o aceptarme como parte de una población de riesgo o en riesgo de sufrir violencia, es cuando concibo hacer este autorretrato hecho con mi propia sangre, en el que me presento desnudo, asumiendo esta vulnerabilidad, esta susceptibilidad de sufrir violencia, mirando a los ojos a la cámara y confrontando también al espectador a entender o a saber que como conjunto la comunidad homosexual atraviesa desde hace mucho tiempo una situación de violencia que debemos atender y en la medida de lo posible buscar un cambio para que esta situación se acabe. Esta es una obra muy importante para mí y para mi carrera, ya que la presenté como una propuesta para la Cuarta Bienal de Arte de Veracruz en 2018, la cual fue seleccionada como participante y al final también fue seleccionada como ganadora del premio de adquisición en la categoría de Jóvenes Creadores en Opción Bidimensional, lo cual ha sido muy importante para mí, ha sido muy importante para mi carrera y como este empuje a seguir trabajando. Posteriormente la serie derivó de esta situación también de reflexión acerca de que nosotros entendemos o yo siempre había visto las cifras de crímenes de odio por homofobia o de violencia por homofobia justamente como son presentadas, como cifras, como estadísticas, como datos, como números. Pero también hace falta dar rostro, hace falta dar cuerpo, hace falta darle un nombre a todas estas personas que no solamente han sido víctimas o han sufrido algún tipo de violencia por homofobia, sino que también siguen estando en esta susceptibilidad y en esta situación vulnerable de vivir o atravesar por una situación muy desafortunada a causa de su orientación sexual. Es así como surge el proyecto de retratos de hombres homosexuales cuyas experiencias han nutrido mucho también mi perspectiva ya más personal de cómo nos desenvolvemos como comunidad en el ámbito social siendo abiertamente homosexuales. De igual manera esta serie cobró mucha relevancia para mí en el ámbito personal y en mi carrera, ya que la propuesta de proyecto de realizar esta serie de retratos la propuse para el programa de estímulos a la creación y difusión artística de Veracruz, el PECDA, y me llevó a obtener este estímulo, por lo que la serie completa se realizó en conjunto con este programa que me dio las herramientas o me ayudó con las herramientas y recursos para llevarla a cabo con objetivos muy específicos que dieron como resultado esta serie de retratos que ustedes están por apreciar. De igual manera, además de la situación social o la situación temática que en su conjunto abordan esta serie de retratos, la técnica también tuvo una evolución o fue un paso de una exploración estética que me llevó a dar un salto de la abstracción, que fue siguiendo un curso bastante más natural entre las primeras obras que fueron abstracciones, las que derivaron de ella también, que fuesen un poco más figurativas o con una intención un tanto más de forma. En este caso fue una exploración también dentro de lo plástico, al buscar una forma de utilizar la sangre que no únicamente fuese el material por encima de la forma, sino que trabajaran en conjunto o trabajaran de la mano y para el espectador pudiese tener una apreciación mucho más estética que la simple abstracción
de la sangre, o que el material y la idea del material ganaran por encima de lo representado. Y en este caso fue una exploración de qué manera llevar a cabo un trabajo que tuviese estas cualidades, o incluso un reto mucho más amplio, más allá de la abstracción, que fuese la figura humana, cuyo reto es algo muy importante para mí. Y entonces encontrar una forma de utilizar la sangre de una forma más limpia, mucho más suave o delicada, que tuviesen este resultado que a mí me llama mucho la atención, que es por ejemplo el de la estampa, del grabado, que se puede lograr con el grabado en madera, con la grafía, que me llaman mucho la atención, pero que no son posibles llevarlas a cabo por el material con el que se realizan. Y en este caso tratar de emular un poco el resultado obtenido a través de este tipo de medios, pero realizados con un pincel. Y en este caso también fue un reto personal y un reto muy importante a mis capacidades de representación, ya que al no tener la capacidad de borrar los trazos realizados o retomar luces una vez que se pierden, a diferencia de otros medios más tradicionales, en este caso fue trabajar en una lógica muy distinta, línea por línea con un pincel, a manera de reiteración también, lo que conlleva esta situación de marcar el cuerpo todo el tiempo con líneas de sangre que nos remiten también a estas experiencias que pueden ser negativas y dañinas para una persona por su sexualidad. Y en esta búsqueda las obras fueron realizadas con un pincel muy fino, utilizando la sangre como un pigmento o como una acuarela que tuvieran una densidad distinta o valores distintos, que a su vez fue un reto muy amplio, ya que para obtener ciertos valores o profundidades había que regresar sobre las mismas líneas para retocar, remarcar e intensificar en la medida de lo necesario y de lo posible, para ir dando forma a todo este conjunto de líneas que además en un mapeo van haciendo el movimiento del cuerpo y que haga que sea fluido y a su vez atractivo visualmente. Ha sido un trabajo muy complejo que ha ido en crecimiento, que además, como menciono, ha sido todo un reto en la plasticidad de la obra, pero cuyos resultados han sido bastante satisfactorios en lo personal y que espero que ustedes las aprecien, que ustedes las disfruten y que, al igual que todas las otras obras en su conjunto, nos lleve a reflexionar, nos lleve a pensar cómo vivimos las personas que pertenecemos a la comunidad de la diversidad sexual, a quienes hablamos abiertamente, a quienes expresamos abiertamente nuestra orientación sexual y que socialmente aún no podemos romper con esta barrera al 100% de lo que es la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de nosotros.